Imaginen la escena. Un amanecer helado de febrero. El vapor sale de su boca. Llevan 2 horas sin una sola picada. A su lado, otro pescador saca un pez tras otro. ¿Qué está pasando? Les aseguro que no está usando ni pan ni lombriz. Hoy vamos a destrozar uno de los mitos más grandes de la pesca, el infalible método del abuelo. Les voy a explicar, punto por punto, por qué esos cebos clásicos son completamente inútiles con los peces astutos y lentos de febrero. Y la razón no es la que creen. Tiene que ver con la biología del pez y un error de cálculo que cometemos todos. ¿Creen que exagero? ¿Que el pan y la lombriz siempre funcionan? Escríbanlo ahora en los comentarios y al final del vídeo vemos quién tenía razón. Todos hemos crecido con ello. El abuelo, o nuestro padre, nos enseñó que no hay nada como una buena bola de pan bien amasada o una lombriz de tierra retorciéndose en el anzuelo. Son los cebos universales, los que nunca fallan. Y durante gran parte del año, tienen razón. Es una tradición que pasa de generación en generación, una costumbre que nos da seguridad. El problema es que los tiempos cambian, y los peces también. La presión de pesca es mucho mayor ahora, y los peces se han vuelto increíblemente listos. Pero sobre todo, el escenario de febrero es completamente diferente. Hablamos de agua helada, peces con el metabolismo casi parado y una claridad en el agua que convierte cualquier error en un desastre. Seguir usando el método del abuelo en estas condiciones es como intentar cazar un ciervo con una pistola de agua. Simplemente, las herramientas no son las adecuadas para el trabajo. Empecemos por lo más básico, el pez en modo de ahorro de energía. Cuando la temperatura del agua baja de los 10 grados, los peces, al ser de sangre fría, entran en un estado de letargo. Su metabolismo se ralentiza hasta casi detenerse. No se mueven a menos que sea estrictamente necesario. Imagínense que ustedes están enfermos, con fiebre, tumbados en el sofá. No tienen ganas de levantarse a por un festín, ¿verdad? Pues el pez en febrero se siente exactamente así. Su único objetivo es sobrevivir gastando la menor cantidad de energía posible. Cada movimiento, cada acción, es un cálculo de coste y beneficio. Y aquí es donde nuestro primer cebo, el pan, empieza a fallar estrepitosamente. Pensar en un pez activo y hambriento es el primer error que nos condena al fracaso. Ahora, hablemos de la digestión. Con el metabolismo bajo mínimos, el sistema digestivo del pez también funciona a cámara lenta. Procesar comida se convierte en una tarea ardua que consume una energía muy valiosa. Por eso, en invierno, los peces son extremadamente selectivos con lo que comen. Buscan alimentos que les den el máximo de nutrientes con el mínimo esfuerzo digestivo. Piensen en ello como si ustedes tuvieran que elegir entre una ensalada ligera y un chuletón de 1 kilo cuando tienen dolor de estómago. La elección es obvia. El pez hace exactamente lo mismo. Prefiere pequeñas partículas, casi predigeridas, que pueda asimilar sin esfuerzo. Ignorar este factor es como intentar venderle hielo a un esquimal. No tiene sentido para él. Entonces, ¿qué es el pan desde la perspectiva de un pez aletargado? Es una bomba de carbohidratos. Es un alimento pesado, voluminoso y difícil de digerir. Para un pez en pleno verano, con el metabolismo a tope, es una fuente de energía rápida y fácil. Pero en febrero, es todo lo contrario. Es como tragarse una piedra. Le llena el estómago, sí, pero le cuesta un mundo procesarlo y le aporta muy pocos de los nutrientes que realmente necesita en ese momento, como las proteínas y las grasas. Imaginen a un pez inspeccionando esa bola blanca en el fondo. No piensa, qué buena comida, sino, uff, qué pereza comerme eso y qué mal me va a sentar. Por eso, la mayoría de las veces, simplemente lo ignora y sigue su camino. Pasemos a la lombriz. En teoría, parece una mejor opción. Es proteína, se mueve, parece natural. ¿Cuál es el problema? El problema es precisamente ese. Se mueve demasiado. Una lombriz grande retorciéndose en el anzuelo es un cebo muy llamativo. Para un pez activo,
es irresistible. Pero para un pez en modo ahorro, ese movimiento exagerado exige una persecución, un ataque, un esfuerzo. El pez hace un cálculo rápido. La energía que voy a gastar en atrapar y comer esa cosa es menor que la energía que me va a aportar. En febrero, la respuesta casi siempre es no. Es un gasto energético que no está dispuesto a asumir. Prefiere esperar a que algo más pequeño y fácil pase flotando justo por delante de su boca. Entonces, si no quieren ni pan ni lombrices grandes, ¿qué demonios buscan? Buscan el superalimento de invierno. Pequeños bocados, fáciles de tragar y repletos de proteína. Piensen en larvas, gusanos de sangre como el verde base, pequeños crustáceos o incluso materia en descomposición. Son comidas que no requieren persecución, que se pueden aspirar del fondo sin apenas moverse y que su sistema digestivo puede procesar con facilidad. La clave es pensar en aperitivos en lugar de comidas principales. Cuando usamos pan o una lombriz grande, le estamos ofreciendo un menú de 3 platos a alguien que solo quiere una aceituna. La desproporción entre nuestra oferta y su demanda es la razón principal de la falta de picadas. Ahora cambiemos de tercio y hablemos del agua. El segundo gran factor que destroza el método del abuelo es la claridad del agua en invierno. Con la llegada del frío, el plancton y las algas mueren o reducen su actividad al mínimo. El resultado es un agua increíblemente transparente. Los peces pueden ver a distancias mucho mayores y con un nivel de detalle asombroso. Esto, que podría parecer una ventaja, es en realidad nuestro peor enemigo. Cualquier cosa que parezca fuera de lugar, cualquier detalle sospechoso, es detectado al instante. La sutileza y el camuflaje se vuelven 10 veces más importantes que en cualquier otra época del año. La pesca en invierno es un juego de sigilo. En este escenario de agua cristalina, ¿cómo se ve una bola de pan? Se ve como una bombilla encendida en una habitación oscura. Es un pegote blanco, antinatural, que resalta sobre el fondo oscuro del lecho del río o del embalse. Grita, trampa, a los 4 vientos. Un pez receloso, que ha visto todo tipo de engaños a lo largo de su vida, se acerca, lo inspecciona desde una distancia segura, y en el 99% de los casos, lo descarta por ser demasiado obvio. No se parece a nada que comería de forma natural en esa época del año. Es un elemento extraño en su entorno, y la desconfianza instintiva siempre le gana al hambre en invierno. Y no solo es el cebo. Con el agua tan clara, el resto del montaje también queda expuesto. Me refiero al hilo. Para pescar con un cebo voluminoso como el pan, a menudo usamos hilos un poco más gruesos, de diámetros de 0,20 o más, para asegurar el lance y la clavada. En verano, con el agua turbia, esto no importa. Pero en febrero, un hilo de ese grosor parece una maroma de barco. El pez lo ve perfectamente. Ve esa línea antinatural que va directamente a la bola de pan sospechosa. La conexión es inmediata. Cebo raro más hilo grueso igual a peligro. Y da media vuelta sin pensarlo. Usar el método del abuelo nos obliga a usar aparejos que no son lo suficientemente finos para las condiciones. La presentación de la lombriz también sufre en aguas claras. Poner una lombriz grande en un anzuelo del número 8 o 6, de forma que parezca natural, es casi imposible. Generalmente, queda un amasijo de carne retorciéndose de forma poco armónica, con el anzuelo a la vista. El pez, que como dijimos tiene todo el tiempo del mundo para analizar la situación, se acerca y ve el brillo metálico del anzuelo. Ve cómo la lombriz está atravesada de forma extraña y desconfía. No es el movimiento suave y natural de una lombriz que ha caído al agua. Es algo forzado, algo torpe. Y la torpeza, en el manual de supervivencia de un pez de invierno, es sinónimo de engaño. Hay otro factor que a menudo pasamos por alto: el sonido. El agua fría es más densa que el agua caliente. Esto significa que las ondas sonoras y las vibraciones viajan más lejos y se perciben con más claridad.
Cuando lanzamos un montaje pesado, con un plomo considerable para poder lanzar la bola de pan, el plof que hace al caer al agua es como una explosión para los peces cercanos. Esa vibración les pone en alerta máxima. Cualquier ruido torpe en la orilla, cualquier golpe en la barca, todo se magnifica. El método del abuelo, a menudo asociado con aparejos más vastos y pesados, es un método ruidoso que asusta a los peces antes incluso de que el cebo llegue al fondo. Ahora entramos en el terreno de la psicología del pez. Hablemos del recelo del pez presionado. La mayoría de nuestras aguas, seamos sinceros, están sometidas a una fuerte presión de pesca. Los peces grandes y viejos, que son los que más nos interesa capturar, no han llegado a ese tamaño por ser tontos. Han sido engañados, pinchados y a veces capturados varias veces. Asocian ciertos cebos, especialmente los más comunes y obvios como el pan y la lombriz, con una experiencia negativa. Es un aprendizaje. Ven esa bola de pan y en su memoria se activa una alarma. Esto ya lo he visto antes y no acabó bien. Por eso, a menudo, los peces más veteranos ni se acercan. Y que nadie les diga que los peces tienen una memoria de 3 segundos. Eso es un mito. Estudios han demostrado que peces como la carpa pueden recordar una experiencia negativa asociada a un cebo durante meses, incluso años. Si un pez ha sido capturado con pan, recordará el olor, la forma y la textura. La próxima vez que se lo encuentre, su instinto de supervivencia le dirá que se aleje. Este aprendizaje se acumula en la población de peces de un embalse. Con el tiempo, los cebos más utilizados se vuelven los menos efectivos, especialmente para los ejemplares más grandes y listos. El pan y la lombriz son, probablemente, los cebos más quemados de la historia. Además, existe lo que yo llamo el efecto comunidad. Los peces, especialmente los que se mueven en bancos como las carpas o los barbos, se comunican el peligro, no con palabras, claro, sino con el lenguaje corporal. Si un pez del grupo se asusta por un montaje sospechoso, su reacción de huida repentina alerta a todos los demás. Un coletazo brusco, un cambio de dirección rápido, son señales inequívocas de que algo va mal. Así, un solo pez que desconfíe de nuestra bola de pan puede arruinarnos el puesto de pesca para las próximas horas, porque habrá transmitido su nerviosismo a todo el banco. Con un cebo tan visible, es muy fácil provocar esta reacción en cadena. Aquí es donde alguien podría decir, pero mi abuelo sí que pescaba con pan en invierno. Y es posible, pero tenemos que analizar el contexto. ¿Pescaba el abuelo en el mismo embalse que nosotros, con la misma presión de pesca? Probablemente no. Quizás pescaba en un río donde los peces estaban menos educados. Quizás la calidad del agua era diferente, o quizás, simplemente, había tal cantidad de peces que siempre había alguno lo suficientemente hambriento o tonto como para picar. Las condiciones han cambiado radicalmente en los últimos 30 o 40 años. Lo que funcionaba entonces no tiene por qué funcionar ahora. No se trata de despreciar la sabiduría de nuestros mayores, sino de adaptarla a la realidad actual. Y esto nos lleva a una trampa en la que caemos nosotros, los pescadores, la trampa de la costumbre. Vamos a pescar y usamos lo que conocemos, lo que nos ha funcionado otras veces. Es cómodo, no requiere pensar. Poner una bola de pan en el anzuelo es un acto casi automático. Pero la pesca, y sobre todo la de invierno, no es un trabajo de fábrica. Es un desafío intelectual. Requiere observación, adaptación y a veces romper con nuestras propias costumbres. Aferrarse al pan y la lombriz en febrero, porque es lo que siempre he hecho, es una receta para el fracaso. La comodidad no captura peces recelosos. La inteligencia y la capacidad de adaptación, sí. Entonces, ¿cuál es la alternativa? El principio fundamental para febrero es menos es más. Tenemos que cambiar completamente el chip. Olvídense de los cebos grandes y los anzuelos generosos. Piensen en minimalismo, anzuelos pequeños,
del número 16 o 18, hilos finísimos, de fluorocarbono si es posible, de diámetros como el 0,12 o 0,14, plomos ligeros que se posen en el fondo con la delicadeza de una pluma, y cebos diminutos. La idea es presentar un bocado que parezca inofensivo, natural, y que no requiera ningún esfuerzo por parte del pez. Se trata de una pesca de finura, de sutileza extrema. Es el polo opuesto a la pesca robusta del verano. En invierno, el olfato a menudo le gana la partida a la vista. Como los peces no se mueven mucho para buscar comida visualmente, dependen más de las señales químicas que les llegan a través del agua. Un cebo con un potente poder de atracción olfativa puede hacer que un pez aletargado se interese. Pero ojo, no hablo de olores artificiales y chillones. Hablo de atractores naturales a base de harinas de pescado, krill o extractos de gusano. Un pequeño pellet de 2 o 3 milímetros que se disuelve lentamente, liberando un halo de olor, es mucho más efectivo que una bola de pan inerte. Estamos apelando a su sentido más agudo en esa época del año, guiándolo hacia nuestro anzuelo sin alarmarlo visualmente. Pongamos un ejemplo práctico para que se entienda bien la diferencia. Comparemos la bola de pan con un par de asticots o pinkies en un anzuelo pequeño. El pan es grande, blanco, inmóvil y nutricionalmente pobre para el invierno. Los asticots son pequeños, de color más natural, tienen un ligero movimiento sutil y un olor que imita a las larvas naturales. Son una pequeña bomba de proteínas fácil de tragar. Desde la perspectiva del pez, una es una oferta sospechosa y pesada, y la otra es un snack perfecto, seguro y nutritivo. ¿A cuál creen que se va a decidir un pez inteligente que está intentando sobrevivir al invierno? La respuesta es evidente. Otro punto clave es la presentación estática contra la móvil. Ya dijimos que una lombriz que se mueve mucho puede ser contraproducente. En invierno, muchas veces lo que mejor funciona es un cebo completamente inmóvil en el fondo. Un pequeño grano de maíz dulce, un pellet o un gusano muerto. ¿Por qué? Porque imita a la comida natural que el pez encontraría en esa situación. Una larva muerta, un resto orgánico. No representa una amenaza, no requiere una persecución. El pez puede acercarse lentamente, inspeccionarlo con total tranquilidad y aspirarlo del fondo sin ningún tipo de recelo. A veces, el mejor movimiento es la ausencia total de movimiento. Todo esto nos lleva a la idea de la paciencia activa. Mucha gente cree que pescar en invierno es solo sentarse y esperar más tiempo, pero no es una espera pasiva, es una paciencia activa. Consiste en haber hecho todo el trabajo de preparación mental antes del lance, elegir el aparejo más fino posible, el cebo más adecuado para las condiciones, y presentarlo de la forma más delicada y natural. Es entender por qué cada elemento de nuestro equipo es como es. La confianza no viene de usar el cebo del abuelo, sino de saber que estás presentando la oferta perfecta para un pez difícil. Es un juego mental contra el pez, y el pan y la lombriz son, en este juego, jugadas de principiante. Así que ahí lo tienen. No es que el pan y la lombriz sean malos cebos, sería una tontería decir eso. Es que son la herramienta equivocada para un trabajo muy específico. Pescar peces lentos, inteligentes y desconfiados en el agua helada de febrero. El verdadero giro de guión, el momento clave, es dejar de pensar en alimentar al pez con una gran comida y empezar a pensar en tentarlo con un aperitivo irresistible, seguro y que apenas le cueste energía. Es un cambio de mentalidad del más es mejor al menos es más. La próxima vez que vayan a pescar en invierno y vean a alguien usando una bola de pan gigante, ya sabrán por qué lleva horas sin una picada. Y ustedes, con un cebo diminuto y un hilo invisible, tendrán toda la ventaja. Gracias por acompañarme en este análisis. Si esto les ha hecho replantearse su próxima jornada, denle un buen like al vídeo y suscríbanse para no perderse más secretos que los abuelos no nos contaron. Y ahora, vuelvan a los comentarios.
¿He conseguido que duden del pan y la lombriz para febrero? ¿O siguen pensando que su método es infalible? Se abre el debate.